Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra meditación basada en el tema del mover del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y de las personas que servimos al Señor y cómo podemos cooperar para que esa unción de Dios se mueva con gran efectividad en nuestras vidas. En nuestro último programa vimos que cuando el poder de Dios comienza a moverse en la vida de David, las circunstancias alrededor de David también comienzan a conspirar favorablemente para llevar a David al destino que Dios tiene prefijado para él y para el cual le proveyó su unción originalmente. Y vimos eso, que si Dios está con nosotros, el mundo alrededor de nosotros se va a alinear conforme al llamado de Dios y nuestra parte es simplemente discernir oportunidades para que corra esa unción y ese poder de Dios que está en nosotros. Varias cosas interesantes pasan en la vida de David. Primero vimos que es llevado al palacio, se pone en contacto allí con el rey mismo directamente, aprende cosas alrededor del palacio, cómo se hacen las cosas allí, aprende de Saúl, está en posición para cuando se aparece el gigante y David interviene en una manera muy poderosa. Hay un par de cosas que podemos ver aquí muy interesantes. Número uno, la reacción de los hermanos de David cuando David se percata de que Goliat está insultando al Espíritu Santo. Cuando David hace preguntas acerca de qué está pasando y descubre que Saúl ha prometido una recompensa considerable para el que venciere al gigante, los hermanos de David que no tienen esa unción del Espíritu Santo y que no pueden ver las cosas desde la perspectiva osada y diligente en que la ve David bajo la unción de Dios, reaccionan negativamente, critican a David, lo acusan de ser pendenciero, de estar haciendo tonterías innecesarias. Cuando una persona no tiene la unción de Dios y ve la unción de Dios manifestándose en otros, generalmente va a reaccionar en una forma crítica e insultante. Eso lo hemos visto a través de toda la historia de los grandes avivamientos del Espíritu Santo, que las personas que no estaban en ese mover y que no podían entender, por lo tanto, los misterios y las idiosincrasias de cómo el mover de Dios se ejecuta en los ambientes de poder, generalmente esas personas no ungidas, indoctas en el mover de Dios, esas personas van a actuar en una forma negativa. Y el peligro está en que aquellos que están ungidos con la llenura del Espíritu Santo se dejen intimidar por los que no entienden el mover de Dios y dejen de usar la unción y traten de acomodarse a las críticas de esas personas. Uno de los peligros más grandes y uno de los errores más grandes que puede cometer una iglesia, un ministerio, un individuo, porque la persona que no está en el mover del Espíritu Santo nunca entenderá y verá las cosas de una manera diferente. Habrá críticas. Vemos el caso de Mical, la hija de Saúl, que vino a ser esposa de David, que Mical, cuando ve a David danzando un día bajo el mover pentecostal de Dios, cuando el arca de Dios está siendo llevada a Jerusalén y David se quita la ropa y se queda en paños menores y danza delante de Dios con toda libertad, y Mical dice que lo vio desde su ventana y menospreció a David, y cuando David llega a la casa todo entusiasmado y contento por el mover de Dios en el pueblo, Mical le dice: oh, mira cómo el rey de Israel se ha rebajado, danzando ante el público como un cualquiera. Y David le dijo: sí, fue delante de la presencia de mi Dios, que quitó la unción a tu padre y me la dio a mí, que yo dancé. Una de las cosas terribles que puede hacer una persona llena del Espíritu Santo es dejarse intimidar y tratar como de llevar el mover de Dios a un nivel así que todo el mundo lo acepte y que todo el mundo lo apruebe. Las personas que no conocen el mover de Dios nunca podrán entender lo que está pasando en la vida de aquellos que son movidos por el Espíritu Santo. Cosas raras pasan donde el ministerio del Espíritu Santo está en movimiento y no son necesariamente cosas agradables o estéticamente aceptables. Dios hace lo que le da la gana y a veces humilla el intelecto o la cultura para Él hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, gracias a Dios que David no se dejó intimidar por sus hermanos, sino que continuó haciendo
lo que él tenía que hacer. Dios le estaba proveyendo una oportunidad para hacer algo. Creo que voy a dejar esta meditación en ese punto clave. Cuando Dios se mueve en el mover poderoso de su espíritu, las cosas más raras pueden suceder y nosotros tenemos que simplemente ser obedientes al Espíritu Santo. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en el caso de Cornelio y su familia. Cuando Pedro llega allí, toda la teología que tenían los cristianos hasta ese momento, con su conocimiento imperfecto del mover del Espíritu Santo, Dios la tira al suelo. Y esta gente que Pedro pensaba son impuros, nunca Dios va a tener nada que ver con estos gentiles. Dios dice, no, esta gente yo las quiero en mi equipo, y hace caer soberanamente, independientemente su espíritu sobre Cornelio y su gente, y esto resultó como una gran lección, una gran revelación para Pedro de que lo que Dios llama puro, nadie lo llame impuro. Muchas veces Dios va a corregir el intelecto nuestro o de las personas que no conocen el mover del Espíritu Santo, haciendo cosas que van a humillar el intelecto, pero que van a expandir nuestra fe y permitirnos, al ser inocentes como niños y no ponerle trabas al mover de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos llegar a otro nivel de entendimiento y de mayor capacidad para usar el don de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y hasta nuestro próximo estudio.